Y ahora empezamos a ampliar la información con el primer invitado de este día, que es Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. Marcelo, bienvenido, gracias por estar. Por favor, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de arranque de la definición tomada en septiembre de hacer un paro general parcial de carácter nacional y con movilización en este mes de octubre, que hace bien poco ya tuvo o incorporó la fecha fijada. El paro del que hablo va a ser el 29 de octubre. Y nos conecta con distintas demandas. ¿Dónde están los motivos por los cuales el movimiento sindical va hacia esa medida? Bueno, en primer lugar porque hay una serie de conflictos importantes que están transcurriendo. Acabamos de concretar una entrevista con el presidente de la República para analizar los efectos de la discrecionalidad arbitraria que muchas veces se manifiestan en las intendencias municipales. Y vamos a estar conversando desde la perspectiva de generar las condiciones para un ámbito de negociación colectiva y para que esa discrecionalidad no sea considerada por encima de la ley, porque hay una ley de negociación colectiva, porque hay que cambiar, digamos, las formas de contratación. Tenemos una situación muy compleja en la carne, estamos en discusiones importantes en el sector lácteo, pero además de los conflictos puntuales que emergen, nosotros estamos hoy en una ronda completa casi, digamos, de consejos de salarios y está en tratativa, como es público y notorio, el presupuesto nacional. Por tanto, es bien importante que la perspectiva de los trabajadores sea parte, digamos, de la agenda nacional y en ese sentido fue que la mesa representativa resolvió lo que tú bien comentabas, una movilización con paro general parcial nacional y además se encomendó al secretariado que le ubique una fecha que fue definida para el día 29 de octubre. Así que vamos a tener un mes bien intenso, en tanto y en cuanto se lanza una campaña de información, una campaña de llegada a los trabajadores, a los lugares de trabajo, que es la campaña de sindicalización, que por otra parte se le pone el nombre, digamos, de María del Carmen Díaz, en homenaje a la primer mártir, digamos, metalúrgica asesinada durante la huelga de Ferrosmal, que cumple 70 años este evento porque la huelga fue en 1955 y mientras transcurre la campaña de sindicalización nosotros vamos a estar preparando esta gran movilización, pasando además el día 9, el jueves de esta semana, por una gran acción en solidaridad con el pueblo palestino, por terminar el genocidio, por la paz, por la libertad que estamos haciendo con un conjunto amplísimo de organizaciones, digamos. Bien. Así que vamos a tener un mes bastante activo y bastante movilizado. Ya volveremos a algunos de los temas mencionados. Yo quiero retomar lo primero que mencionaste, la aspiración, si no entendí mal, de hablar con el presidente de la República de la situación que se da en las intendencias, tomando como disparador lo que pasa en Salto, donde un conjunto importante de personas, que son exactamente 292. Casi 300 personas sí. Fueron despedidas, no seguirán trabajando en la Intendencia. ¿Esa reunión con Orsi ya está fijada? Sí, es mañana a las 9:15 de la mañana. Bien, o sea que mañana temprano el movimiento sindical se reúne con el presidente de la República. Exactamente, va a venir una delegación de la Federación Nacional de Municipales, naturalmente nuestras compañeras y compañeros de ADIOM Salto, y bueno, obvio que los va a acompañar el secretariado del PIT-CNT para que se ponga en discusión lo siguiente. Si el Estado ofrece bienes y servicios a la población para que los mismos sean de calidad, ¿es correcto el modelo de relacionamiento, digamos, basado en la disponibilidad arbitraria? ¿No es correcto efectivamente defender los convenios colectivos, un estatus de actuación que efectivamente termine, digamos, con esa discrecionalidad que le hace mal, no solamente a los trabajadores, sino a la propia administración, sus relaciones laborales y principalmente a la población? Eso es lo que nosotros queremos conversar, ¿no? ¿Esos aspectos no los resuelve de alguna forma o no los podría resolver si se aprobara y pasara a ser ley el proyecto de ley que está a estudio del Parlamento, que tiene un apoyo político importante destinado a regular los ingresos a las intendencias? Sí, para nosotros sí. Es más, uno de los aspectos que nosotros queremos efectivamente participar, dar nuestros puntos de vista y debatir en ese sentido, es que de alguna manera las formas originarias de contratación de garantías de terminar con esa discrecionalidad que cambia una administración, es cesada una parte de personal, entra otra hasta la próxima administración, que pasa lo mismo
¿Qué quiero decir? Definitivamente es un aspecto que nos parece que contribuye y que tenemos que aportar en esa dirección. ¿Van a aprovechar el contacto con Orsi para poner en la agenda algunos de los acentos, sobre todo pensando en redistribución de partidas del movimiento sindical vinculados a la discusión presupuestal, ya que hoy empieza la votación en la comisión de la Cámara de Representantes del proyecto? Bueno, lo que sucede es que estrictamente la reunión no es para eso, ¿no? Entonces no queremos, es una reunión muy acotada por la complejidad de agenda, naturalmente, de todo el mundo y no queremos quitar el espacio de que lo municipal, por un lado. Hay otra reunión prevista por el tema de la carne, que han pedido nuestros compañeros de la FOICA y que también se va a concretar en el día de mañana, no recuerdo exactamente la hora. También hay una conversación con la gente, la reunión vinculada con el presidente de la República. También con Orsi. Sí, es como que mañana hay un día. O sea, mañana el presidente tiene una agenda abierta a distintos planteos sindicales. Exactamente. Decías lo vinculado a la intendencia o a las intendencias en particular por lo de Salto, lo de la carne, y ibas a enumerar algo más. Y también la gente de la Federación Láctea está en estos momentos concretando, digamos, cuándo se desarrolla la entrevista. Que sería con el presidente y podría ser mañana también. Sí. Podría Bien. ser mañana. Bueno, o sea que es interesante todo lo que va surgiendo en términos de distintos planteos asociados a sectores, diferentes sectores de la producción que están viviendo dificultades, que atraviesan dificultades. Es que estos conflictos, desde nuestra perspectiva, digamos, son una forma de manifestación de la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo. Digamos que cuando nosotros comparecimos en diputados para comentar la importancia del presupuesto nacional, pero sus conexiones con el conjunto de la dinámica nacional en el presupuesto se regula la participación del Estado en la economía. Justamente lo que señalábamos es que es andar a ciegas, andar a tientas, si nosotros no ponemos foco en algunos criterios guía básicos que nos permitan, en un mundo absolutamente convulsionado, en una región, digamos, que muestra signos de inestabilidad importantes, por lo menos hacia dónde timonear el barco desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo. Es bien claro, yo lo he repetido en más de una oportunidad, que la matriz productiva, digamos, que regula la cantidad y la calidad de puestos de trabajo en nuestro país, digamos, no logra desarrollar las condiciones para que predomine el trabajo de calidad. Y si hace tantas décadas venimos haciendo lo mismo, bueno, tendríamos que encontrar la forma de generar otras políticas públicas, otras prioridades, para que no sea lo mismo lo que sucede, ¿no? Porque si no, podrá oscilar de 450.000 a 550.000 los trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos en un país chico, con los problemas demográficos que tiene. Cuesta mucho abatir la informalidad, que está por encima de un 20%, mucho más cuando nos acercamos a la frontera. Cuando nosotros observamos, digamos, las dinámicas desde el punto de vista del trabajo de calidad, es evidente que nosotros deberíamos generar las condiciones para tomar otro camino, ¿no? Con respecto a la discusión presupuestal, el gobierno está muy firme en el sentido de decir que el margen incremental no puede superar, por lo menos en el primer año de ejecución, que será el 2026, el año que viene, los 140 millones de dólares. Entonces, la discusión hoy parece pasar, por lo menos en el Parlamento, por las redistribuciones o reasignaciones, ¿no? Dicho de otro modo, ¿a qué se le saca y dónde se pone eso? ¿En qué rubros hay refuerzos que no están, por lo menos, contemplados en la redacción original, sin que eso implique un peso más por fuera de esos 140 millones de dólares incrementales? No es el escenario ideal para el PIT-CNT, no es el que el PIT-CNT quiso, pero son las lógicas que se están dando en este momento, son los márgenes marcados. En función de esa cancha marcada así, como está, ¿dónde deberían ponerse las prioridades para acceder al presupuesto en las mejores condiciones posibles para las y los trabajadores? Lo que sucede es que ese incremento de un 0,2% del PBI, que como tú bien señalás, podría caracterizarse como raquítico, parte de una consideración en la cual nosotros discrepamos, porque se toma como un dato de la realidad el llamado espacio fiscal disponible, pero no se toma en cuenta, por ejemplo, que el capital transnacional desde el primer trimestre del 2024 al primer trimestre del 2025, envió al exterior como remesas 5.020 millones de dólares. No se toma en cuenta que desde el punto de vista de las exoneraciones fiscales hay alrededor de 7 puntos del PBI, digamos, que se entregan, podríamos decir, al capital sin una evaluación cualitativa que, por ejemplo, diferencie quiénes, si no recibieran esta exoneración,
digamos, igual estarían desarrollando su actividad, quienes no. Y hay un enorme dogma, digamos, que no permite a las políticas públicas avanzar en el criterio de que quien tiene más pague más. Digamos, es notorio que nosotros hicimos un planteo para abatir, por ejemplo, la pobreza infantil, vinculado a un tributo del 1% al 1% más rico de la sociedad, y eso se ha por ahora encontrado con el dogmatismo que no se puede tocar la estructura tributaria. Entonces, seguro, si tú partís de esa base, el espacio fiscal se comprime, y al final nosotros tenemos que discutir cómo se redistribuye este monto absolutamente raquítico, digamos, de incremento de la inversión y el gasto de un 0,2% del PBI, esos 140 millones de dólares, ¿cómo los redistribuimos? Bueno, nos parece que hay que ir a una discusión más de fondo desde el punto de vista de cuál es la economía política, digamos, de un conjunto de propuestas que tiendan a satisfacer las necesidades sociales y principalmente que se enfoquen en una estrategia de desarrollo. Está claro Si tú me preguntás en el escenario, digamos, de este marco, sí, y obviamente que es para nosotros absolutamente equivocado que se proyecte, digamos, un proceso de inversión en la educación, en donde no solamente queda fuera de lugar el objetivo de avanzar hacia el 6+1% del PBI vinculado a la educación y a la innovación, sino que inclusive en el presupuesto original, si se dieran los parámetros de crecimiento del Producto Bruto Interno, la educación pierde peso en el PBI. Entonces, por tanto, es obvio que desde nuestra perspectiva, en coherencia con nuestra posición, digamos, conceptual vinculada al desarrollo, si se pudiera invertir más en educación, si se pudieran generar partidas para que aquellos, digamos, aquellas instituciones que están más vinculadas al desarrollo recibieran más recursos, obviamente que sería bien visto por el movimiento sindical. Pero eso no resuelve el problema, porque, repito, se toma de una manera dogmática el criterio que no se puede tocar de manera sustantiva el sistema tributario, a pesar que hemos dicho que algunos de los nuevos tributos que se establecen en el presupuesto son muy tímidos, pero van en una dirección adecuada, ¿no? Yo quería ir a ese punto. Vos mencionaste una cifra que te voy a pedir que repitas, vinculada a, digamos, dinero que termina siendo transferido, que se va del país producto de las utilidades de distintos sectores de la actividad y de la producción. ¿De cuánto dinero hablamos y en qué periodo se generó eso que podríamos definir como una fuga o una salida simplemente de esos capitales del país? Según los estudios, digamos, con que nosotros enmarcamos nuestra presentación vinculada al presupuesto, desde el primer trimestre del 2024 hasta el primer trimestre del 2025 salieron como remesas de utilidades 5.022 millones de dólares. En un año, entonces. En un año. Por tanto, la reflexión es la siguiente: el capital no invierte por filantropía. Digamos, ¿cuánto de la inversión extranjera directa implica una mejora, digamos, de nuestra dotación de capital físico, maquinaria, inversión, puestos de trabajo, pero a su vez cuánto se extrae, digamos, de nuestra economía? Entonces, evidentemente que en nuestra lectura tenemos una visión crítica al respecto de los flujos de inversión extranjera directa, porque es la misma visión crítica que nosotros tenemos sobre la matriz productiva en general. En Uruguay hay otras zonas del mundo donde probablemente el comportamiento sea distinto, y hasta por razones demográficas, la inversión extranjera directa no viene principalmente por una dotación elevada de mano de obra barata, digamos. Viene en función de nuestra dotación de recursos naturales, y viene en definitiva a agregar un elemento más de extracción de recursos, digamos, vinculado a la matriz, al modo de acumulación capitalista dependiente. Por tanto, desde el punto de vista de un Estado que quiere que aquí pase otra cosa, evidentemente que debería poner reglas del juego desde el punto de vista de cómo la inversión extranjera directa, que no descartamos nosotros, ¿no? Pero bueno, cómo se ubica desde el punto de vista de enriquecer nuestra matriz productiva, cómo se ubica desde el punto de vista del desarrollo territorial, con una serie de criterios que no sea solamente la conveniencia de ellos, ¿no? Ya que nos metimos en este asunto, cuando manejaste esa cifra, ¿no?, de utilidades obtenidas por empresas que dejaron el país, esos 5.000 millones de dólares redondeando que se fueron entre marzo del 24 o el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Al comienzo dijiste que en definitiva el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto o en general en su accionar no estaba tomando medidas que fueran
por ejemplo, hablando de políticas impositivas, hacia esa salida de recursos. Yo te quiero plantear 3 cosas que están en el proyecto de ley de presupuesto para que me des tu opinión, porque alguna relación con alguna de esas ganancias tienen que tener. Una es la idea de crear el impuesto mínimo complementario doméstico, conocido como impuesto mínimo global, ¿no? Que se concentra en determinadas multinacionales en función de su radicación y de determinados niveles de ganancia. Pero además, el proyecto de ley prevé o plantea la aplicación del impuesto a la renta para las personas no residentes, por ejemplo, personas extranjeras que obtengan utilidades por ser socias en empresas uruguayas, y el impuesto, si no me equivoco, a la renta de las personas físicas aplicado a personas residentes que puedan obtener en determinadas operaciones, por ejemplo, financieras en el exterior, utilidades que hoy no están gravadas. En esas 3 medidas que planteo, ¿no hay por lo menos una señal del gobierno en el sentido que ustedes reclaman? Sí. Y es por esa razón que nosotros hemos planteado en el Parlamento que esas medidas van en una dirección adecuada, pero que son absolutamente tímidas desde el punto de vista de solventar un conjunto de necesidades sociales que se han agravado por las políticas de ajuste, digamos, de la administración anterior, que por otro lado somos plenamente conscientes que dejó el déficit fiscal, a pesar de sus promesas iniciales, en un 4.1% del PBI, alrededor de 900 millones de dólares más de lo establecido, digamos. Y hemos considerado que esas medidas van en una dirección adecuada, pero son tímidas desde el punto de vista de solventar una estrategia de desarrollo, porque la pregunta es, ¿cuál es el fondo de acumulación que genera el país para diversificar la matriz productiva, para promover, digamos, la satisfacción de las necesidades sociales, para concebir, porque esto es inadmisible desde un punto de vista de clase, digamos, es como que irrespirable este ambiente, que en Uruguay, un país que exporta alimentos para decenas de millones de seres humanos, tenga que 1 de cada 3 chiquilinas y chiquilines menores y adolescentes esté por debajo de la línea de pobreza. Hay que recordar que cuando el plebiscito, algunas personas, digamos, importantes que hoy ocupan jerarquías en el Poder Ejecutivo, de alguna manera nos endilgaban que nosotros pretendíamos superar el hambre, digamos, de los adultos mayores a costa del hambre infantil. Cuando el PIT-CNT apoyó el plebiscito sobre aspectos previsionales que se hizo en simultáneo con la elección del año pasado, ¿fue eso? Exactamente. Y entonces nosotros preguntamos, ¿y ahora qué? Porque en definitiva, la propuesta del 1%, digamos, tiende a resolver de una manera más sustantiva el problema de la atención a la infancia, que está establecido como énfasis en el presupuesto y que nosotros acompañamos ese énfasis político. Es decir, nosotros no decimos que este presupuesto sea igual a los anteriores. De hecho, lo que tú mencionás es una cuestión muy significativa, que en este caso ni crece el IVA, que digamos lo pagamos básicamente quienes vivimos de ingreso fijo o quienes nos consumimos todo el ingreso, ni crece la parte del IRPF que afecta a los salarios. Bueno, el IVA tiene un pequeño incremento a través de las ventas a plataformas del exterior, lo de Temu, fundamentalmente. Claro, pero es absolutamente marginal. Hay que recordar que la administración anterior lo primero que hizo fue eliminar los 2 puntos de devolución del IVA con la utilización de la tarjeta de débito, cambió las formas de cálculo del IRPF, digamos, enseguida metió mano para la población trabajadora, inventó un impuesto específico a los trabajadores de la actividad pública cuando la pandemia. Entrado el gobierno, después hubo una reducción de la imposición del IRPF a ciertos sectores también, ¿no? Sí. Más allá en el tiempo. Pero digamos, no es que nosotros establezcamos que el presupuesto actual es exactamente igual y con la misma lógica del presupuesto anterior, pero la economía política que está subyacente en el mismo es mucho más de continuidad que de transformación. Y lo que nosotros decimos es, bueno, en definitiva, para tener una participación del Estado productiva, eficiente, tanto en la satisfacción de las necesidades sociales como en que el Estado sea una locomotora de una estrategia de desarrollo, bueno, no se puede desarrollar sin una reforma tributaria de segunda generación, para lo cual lo del 1% es una de las propuestas, pero que hay que mirarla de manera integral. Por ahora las propuestas que hace el Poder Ejecutivo en materia impositiva son las que son, digamos, algunas las hemos mencionado. El Poder Ejecutivo aspira, si es que se aprueba el presupuesto tal cual ingresó al Parlamento, a que haya un incremento de los ingresos de 1.200 millones de dólares por año, de los cuales la mitad
estarían vinculados, 600 millones de dólares anuales estarían vinculados a la recaudación de los nuevos impuestos que se proyectan. Y de esos 600 millones, el 60%, 360, están ligados al impuesto de mayor peso de esos, que es el impuesto mínimo global, cuya aprobación en este momento políticamente es una incógnita. Tiene asegurados los votos del Frente Amplio, el oficialismo, pero ahí, como se sabe, en la Cámara de Representantes faltan por lo menos 2 votos que, según se dice, no sería demasiado probable, aunque habrá que ver porque hay definiciones pendientes, que puedan salir del Partido Nacional, Partido Colorado o Partido Independiente. Hay dudas, en realidad, pero también hay muchas críticas que se van expresando desde esos partidos. Ahí hay un problema de lógica, ¿no? La derecha no puede criticar el presupuesto nacional por su insuficiencia en los recursos que destina y al mismo tiempo no acompañar lo que nosotros consideramos son propuestas en una dirección acertada, pero insuficientes para las necesidades, ¿no? Es decir, o es una cosa o la otra, ¿no? Pero ¿qué postura tienen con respecto a un aspecto que quería poner arriba de la mesa, que me parece que ha sido el que en los últimos días más trancó la discusión con respecto al impuesto mínimo global, que es cómo esto eventualmente puede impactar en el régimen de zonas francas, ¿no? Que es la gran discusión. Recordemos que este impuesto no es que solo se proponga para que grave a las empresas que están en zonas francas, pero la discusión en las últimas semanas se ha centrado ahí porque, bueno, hay quienes dicen que ese régimen es toda una especie de política de Estado del Uruguay que genera determinados beneficios. ¿Cómo sigue el movimiento sindical esa parte de la discusión? Bueno, cuando al capital se le ubica un tributo de 0,000 y ponerle los ceros que vos quieras, 1, y va a poner el grito en el cielo. Cada vez que hay un avance laboral, cada vez que hay una mejora, digamos, desde el punto de vista de la condición de los trabajadores en el mundo del trabajo, y va a poner el grito en el cielo. Probablemente la pregunta es, si para una cosa tan tímida como esta tenemos tanto problema, bueno, ¿por qué no avanzamos a una reforma integral? Digamos, en realidad yo creo que no es justa la apreciación, ¿no? Porque en definitiva a los que invierten, a los que son propietarios de los medios de producción o del capital, ¿les es indiferente que el país pueda abatir la pobreza infantil? Porque eso luego es clave desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo y no lo podés postergar 5 años. Lo que no hiciste al principio luego genera un conjunto de fracturas y de trabas que básicamente lo repercuten en toda la línea vital de la persona y en el propio desarrollo. El viernes pasado hablamos acá con Enrique Güero, que es el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, y lo que él decía es que si se aplicara lo que el gobierno parece querer hacer, digo esto porque no está definida del todo la redacción y hay cosas que quedarían sujetas a un decreto posterior, que es aplicar el impuesto mínimo global a empresas que están radicadas en países que suscribieron el acuerdo con la OCDE que habilita a pagarlo, pero que hasta el momento no están pagándolo. De alguna forma, como eso, si se interpretara con la letra fría, podría estar en contra de contratos ya firmados, afectaría las seguridades jurídicas del país y generaría problemas para captar nuevas inversiones a futuro. ¿Te parece atendible esa puntualización? No, la verdad que discrepo porque, en definitiva, siempre el fundamento para generar tributos y procesos que impliquen avances sociales es la posibilidad, digamos, de las dificultades para inversión nueva o inclusive que la inversión presente se retire, digamos. Y con franqueza yo no creo en ese fundamento porque en realidad lo que habría que preguntarse es en el estado de cosas actual, ¿cuál ha sido el nivel de inversión? Y realmente con un crecimiento del Producto Bruto Interno en los últimos 10 años bastante chato, digamos, donde hay un promedio de crecimiento del 1%. Es cierto que ahí jugó la pandemia, la sequía, pero de hecho estamos en un periodo, en una meseta de estancamiento importante. La inversión no se desarrolló. Y esto porque básicamente la inversión viene tras de nuestra dotación de recursos naturales, digamos. Por tanto, es muy sensible a los precios internacionales de las materias primas, que en este mundo bastante incierto nadie sabe cómo puedan evolucionar, ¿no? Pero yo no comparto, digamos, que porque el país se dé objetivos de avanzar en una estructura tributaria más equitativa, eso tenga sí o sí que generar problemas con la inversión. En todo caso, si genera problemas con la inversión, el punto es cómo nosotros generamos los mecanismos para la inversión pública y privada que vayan hacia una estrategia de desarrollo intensa en calidad, intensa en relaciones laborales adecuadas, intensa en trabajadores
calificados, digamos, y que permitan, en definitiva, adecuar la inversión a las necesidades del desarrollo. En el caso de las zonas francas, el elemento diferencial, simplificando, está vinculado a las exoneraciones, ¿no? Exoneraciones en beneficio de las empresas que se instalan ahí y que todo el tiempo se dice, por ejemplo, desde ámbitos como la Cámara de Zonas Francas, termina haciendo que haya un gran nivel de generación de empleo con, dice esa gremial, niveles salariales por encima del promedio, y se manejan números que surgen de estudios privados que dan cuenta de que por cada dólar exonerado habría 7 de ganancia, digamos, de generación de riqueza. ¿El PIT-CNT qué dice de eso y de ese régimen y de ese mecanismo? El problema es quién se lleva la ganancia. Si analizábamos al principio que solamente en un año, del primer trimestre del 24 al primer trimestre del 25, salieron 5.020 millones de dólares por remesas de utilidades, y en verdad las prioridades tienen que ser otras, porque la inmensa mayoría del mundo del trabajo, de las empresas, de la dinámica, son pequeñas y medianas. Es decir, en realidad habría que buscar la manera de tener apoyaturas, procesos de inversión, procesos de aumentar, además, la razón, digamos, de inversión en ciencia y tecnología, aumentar la proporción de investigadores científicos en el total de habitantes para poder apuntar a una estrategia de desarrollo mucho más inclusiva de algo que no sea solamente capital transnacional. En eso, por un lado, somos absolutamente críticos de el raquitismo, digamos, que se establece en el presupuesto para la Universidad de la República. Pero además, desde un punto de vista productivo, las exoneraciones, los apoyos, digamos que los estímulos positivos deberían estar ubicados para otra lógica, digamos, mucho más conectada con el desarrollo económico del país, y en eso va mucho más hacia las pequeñas y medianas empresas, pequeños productores agropecuarios familiares, pequeños industriales y medianos industriales, comerciantes, que en definitiva su labor se nutre de la demanda interna, pero además tira en una espiral virtuosa el conjunto de la economía, ¿no? Llegamos hasta acá hablando de las zonas francas, de los regímenes de exoneraciones, porque antes hablamos de los impuestos proyectados, porque estábamos hablando del proyecto de ley de presupuesto, y yo en un momento introduje las dudas políticas con respecto a si están los votos para la aprobación. Mencioné algunos partidos, no mencioné a Cabildo Abierto, que por cómo se ha ubicado en algunas discusiones, hay quienes dicen puede terminar siendo la fuerza política que le asegure al oficialismo esos 2 votos que a priori no están, incluso con respecto a la discusión presupuestal. Pero claro, uno se pregunta qué se pide a cambio, siempre, ¿no? En ese sentido, aquí, hace no muchos días, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, adelantó el voto a favor del proyecto en general. No se mostró reacio a analizar acompañar los impuestos, pero tampoco lo garantizó. Pero apuntó a que los 150 millones de pesos para incrementos salariales a distribuir a partir de 2027 para personal subalterno de las Fuerzas Armadas deberían incrementarse y agregarse un año más, o sea, desde 2026. Más plata y un año antes. En este contexto de falta de recursos en la discusión presupuestal, con acentos como el del PIT-CNT de dentro de lo que hay, prioricemos la educación, lo que mencionaste recién. ¿Qué te parece que una salida pueda terminar siendo que haya más dinero para las Fuerzas Armadas? Y bueno, hay que verlo en cantidad y en calidad. Obviamente que hay un aspecto que es innegociable, pero que no tiene que ver con esto, y es nuestra postura integral, digamos, de condena al terrorismo de Estado, de defensa de la verdad y la justicia, de que efectivamente se tomen medidas para investigar los efectos y los daños, digamos, del terrorismo de Estado, en particular con los desaparecidos, que es una posición inclaudicable del movimiento sindical. Pero tampoco a nosotros nos anima un sentimiento antimilitarista vulgar. ¿Qué quiero decir? Hay que ver eso desde un punto de vista cuantitativo, los montos, cómo deja las prioridades educativas, por ejemplo, y también hay que verlo de manera cualitativa. Porque si tú me decís eso es para el salario de la tropa, que muchas veces tiene salario de hambre, bueno, es una cosa. Otra cosa es que vaya para la alta oficialidad, depende, ¿no? Ahí habló de personal subalterno, habló de 150 millones de pesos, llevado a dólares son 4 millones de dólares, por lo menos algo más pide en realidad, pero aparte un año antes. Ese sería el monto que se está manejando. Me parece que es absolutamente legítimo que en el propio Parlamento, en la actual relación de fuerzas parlamentarias, se negocie sobre esos aspectos sin claudicaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir? Desde nuestra perspectiva, no hay mejor defensa, por ejemplo, de la soberanía marítima que tener una política pesquera adecuada, de que esto esté asociado al desarrollo de la industria naval y estén obligadas
los permisarios, que son las empresas que salen a pescar, a renovar la flota, si eso es posible hacerlo, como hay capacidad industrial en el país, mano de obra calificada para eso, hacerlo en el marco de un proyecto de construcción naval nacional, que se desarrollen por parte del Estado sinergias para los mercados de concentración, la cuestión del frío, es decir, eso yo concuerdo que puede ser parte no solamente de un recurso productivo del país mejor explotado, sino además de una defensa de la soberanía. Está toda la cuestión de las industrias militares. O sea, ¿vos pensás que ahí puede haber beneficios compartidos o, ¿cómo decirlo?, una colaboración o coincidencia en términos de objetivos entre el desarrollo de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas con ciertos sectores, el desarrollo de ciertos sectores de la producción nacional? Y depende también de la estrategia de desarrollo, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros vivimos en un planeta caracterizado por el declive sistemático de la hegemonía del imperialismo norteamericano y el ascenso de otras potencias que quieren, digamos, ser jugadores clave en el siglo XXI, en particular China. Eso agrega el fenómeno de la guerra comercial y agrega el fenómeno de la guerra. Es decir, nosotros desde la perspectiva del movimiento obrero y desde el punto de vista de la organización, la conciencia, no tenemos una posición idílica sobre todas las cuestiones que atañen a la soberanía de América Latina y de nuestro país. Es decir, lo miramos en esos términos. Con esto te digo, si existe transacciones claudicantes, no vamos a estar de acuerdo. Si lo que se discute es de determinados recursos, entre otras cosas para sectores que son nuestros, ¿no? Porque hay que saber que la mano de obra que entra en las Fuerzas Armadas del personal subalterno de filas, desde un punto de vista de clase, es gente nuestra. Ya que empezamos a hablar de la cuestión salarial a través de las Fuerzas Armadas, quiero hablar particularmente ahora de los salarios públicos y los acuerdos alcanzados ya con este gobierno. Recientemente, aquí el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo desde una posición digamos, de destaque de lo que entiende fue una gestión en la que el gobierno desarrolló acciones positivas en función del interés de las y los trabajadores públicos, que por primera vez se presenta un presupuesto con el acuerdo de casi todo el sector público de las y los trabajadores, ¿no? Habló de educación, de todo lo que es administración central, ministerios, presidencia, que representa COFE, también del sector judicial, que se tiene una representación a través de un sindicato específico. Todos firmaron convenios salarial a 2 años que garantiza que nadie pierde salario y que garantiza que los salarios más sumergidos crecen más que el resto, dijo Sánchez. ¿Cómo evalúa este acuerdo o estos acuerdos el Poder Ejecutivo, el movimiento sindical? Bueno, han sido convenios positivos desde el punto de vista de que nuestras filiales, con sus debidos procesos democráticos, los han aprobado. Nuestros propios compañeros de la función pública los caracterizan como convenios de empate. Por eso, en vez de convenios, digamos, que abarcan los 5 años, son convenios de 2 años. A dichos acuerdos, digamos, que contemplan lo salarial para el personal existente, les hace falta conquistar avances, por lo menos en 2 grandes perspectivas que están conectadas. La primera es cómo se desarrolla un proceso en el cual a toda función permanente en el Estado se desarrolla con una política de contratación de trabajadores permanentes. Quiero decir que el aparato del Estado es uno de los malos ejemplos desde el punto de vista de las tercerizaciones injustificadas, muchas veces de, digamos, formas hasta de fraude laboral, el pasaje de trabajadores permanentes a unipersonales, el pasaje, digamos, de trabajadores permanentes a monotributistas, y ese es un aspecto que todavía queda por trabajar. Y el segundo aspecto que también está conectado con esto y con el salario es cómo aumenta la participación del salario en general y del salario público en particular en el Producto Bruto Interno. ¿Qué quiero decir? Estos acuerdos no significan que no se tenga una opinión crítica sobre el presupuesto, sino que son avances, han sido caracterizados como acuerdos de empate, y bueno, y veremos también qué sucede después en los próximos 3 años, ¿no? En paralelo avanza la 11ª ronda de negociación colectiva, consejos de salarios a nivel privado. Entiendo que es difícil hacer una evaluación categórica porque esos ámbitos están en muchos casos en curso como ámbitos de discusión, pero ¿cuáles son las primeras sensaciones, por lo menos? Es una ronda muy compleja,
digamos que nosotros hemos establecido orgánicamente que los criterios del Poder Ejecutivo son mejores que los criterios que en general se han desarrollado en la administración anterior, pero todavía son insuficientes. Si te digo esto para el sector público, puedo decir lo mismo, digamos, desde un punto de vista privado. Para que los mismos tengan un funcionamiento eficaz, el Poder Ejecutivo debe haber acertado en sus proyecciones de inflación. Si aciertan sus proyecciones de inflación y también de desarrollo del Producto Bruto Interno, estos acuerdos no garantizan que se mantenga la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. O sea, ¿podría caer la participación de la masa salarial si se dan los objetivos de crecimiento proyectados por el gobierno? Se establece una prospección de crecimiento de 4.5 en 2 años y en el mejor de los casos, para los salarios más sumergidos, la propuesta de crecimiento es de 4.2. Por tanto, inclusive para el sector que está más bien ponderado en los criterios, que es los salarios más sumergidos, digamos, si se diera esa proyección de crecimiento del PBI, también el salario decrecería con respecto a su participación en la masa salarial. Y no hay, pero no así en términos reales. En términos reales no, si le invocan, digamos, a la prospección de inflación. Si la inflación se va para arriba, ahí podemos tener problemas porque no se trata de ajustes con respecto al IPC, sino ajustes nominales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si estos criterios estuvieran acompañados de una programación de cómo se desarrollan los puestos de trabajo de calidad, y esto nuevamente nos retrotrae a la necesidad de una estrategia de desarrollo, y hay objetivos explícitos, digamos, de que crezca la participación de la masa salarial en la riqueza, es decir, que haya objetivos de abatir la desigualdad, bueno, los criterios serían distintos, ¿no? Pero además, estos son los criterios del Poder Ejecutivo. Digamos que desde el punto de vista del sector empresarial, en general las cámaras se están manejando con un nivel de intransigencia que obturan prácticamente toda la negociación. Es decir, están en una actitud, podríamos decir, de ofensiva del capital, tan importante que en los consejos de salario prácticamente no se discute nada, ¿no? Entonces tú estás sustituyendo una cuestión que debería ser de discusión abierta de la fórmula salarial, de enriquecer la fórmula con otras cuestiones, por ejemplo, cómo se atiende la salud mental, cómo se participa más creativamente en el Sistema Nacional de Cuidados, de qué manera, digamos, ingresan elementos de mejora, digamos, de la calidad del trabajo a través de la formación profesional, la capacitación, conectado con el INEFOP. Esto no está siendo así, es una negociación muy pobre, que en este momento, ojalá esto cambie y si dentro de un mes hay otra entrevista te pueda decir otra cosa, pero hoy como están las cosas se viene todo sesgando a consejos de salario que terminan más por votación que por convenio colectivo. Para cerrar, Marcelo, un tema que no tiene que ver con la agenda planteada, pero que está muy presente desde la semana pasada. Días atrás se conoció que la Federación Uruguaya de la Salud decidió quitarle el respaldo político a Jorge Bermúdez, ¿no?, histórico dirigente de la FUS, el sindicato del personal no médico de la salud privada, que tuvo una enorme presencia en términos de delegados y delegadas en el último congreso del PIT-CNT, lo que da la significación que tiene ese colectivo sindical. También hubo medidas similares contra quien era secretario de Finanzas de la FUS, Héctor Dos Santos, y secretaria de Organización, Rosana Lombardo, por presuntos desvíos de fondos debido a la falta de comprobantes vinculados a diferentes movimientos realizados entre mayo de 2024 y julio de 2025 por sumas de dinero que podríamos decir son muy importantes. ¿Cómo impacta esto a nivel del PIT-CNT? ¿Cómo están siguiendo este asunto? Bueno, siempre nosotros nos manejamos, digamos, con un criterio de organización de lucha, de organización de unidad y de solidaridad que tiene que ver con la ética de la transparencia y de la rendición de cuentas en el escenario en que actuamos. Es decir, el PIT-CNT es, desde mi punto de vista, una central obrera no burocrática, no de dirigentes, sino una central obrera de filiales y, por tanto, las finanzas de la central son absolutamente transparentes para las filiales. Creemos que ese criterio que tiene que ver con que el trabajador aporta lo que le falta, no lo que le sobra, y lo aporta para la lucha, es absolutamente trascendente que se desarrolle a lo largo y a lo ancho del movimiento sindical. Desde una perspectiva concreta, por ejemplo, en la mesa representativa participan compañeras y compañeros con el debido aval de su organización.
Por tanto, desde la perspectiva del PICNT, la Federación Uruguaya de la Salud es autárquica para resolver quién participa y quién no participa. Desde el punto de vista del fondo del asunto, y a pesar de que nosotros por esa autarquía de los sindicatos no tenemos una atribución específica, bueno, evidentemente que seguramente aquí hay conclusiones primarias de una auditoría. Hay además ámbitos que ya han funcionado de la propia Federación Uruguaya de la Salud, como su Congreso, que aprobó determinados balances financieros. Hay seguramente, me imagino, que opiniones, digamos, de aclaración, de descarga de los directamente involucrados. Nosotros estaremos siguiendo con absoluto respeto lo que resuelva la filial, porque es lo que nos corresponde, digamos, como PICNT, a la vez que exhortamos a que, bueno, se investigue todo con todos los elementos, se vaya a fondo en el asunto, porque en ese sentido para nosotros estas cuestiones son cuestiones de principios. Habrá que ver qué dicen los involucrados, qué respuesta dan a esta auditoría, si tienen elementos para plantear. En principio siempre rige el criterio de la inocencia. Hasta que no se demuestra que tú cometiste una falta, sos inocente. Bueno, estaremos nosotros atentos a lo que resuelva la FUS desde el punto de vista del asunto de fondo. Desde el punto de vista de quién participa por parte de la FUS en el PICNT, bueno, esa es una decisión autárquica de la FUS y nosotros somos respetuosos de lo que resuelva. De momento no puede ser Bermúdez porque también la FUS resolvió quitarle la representatividad ante el PIT-CNT y ante otro ámbito importante de la salud, que es la Junta Nacional de Salud. Le compete estrictamente a la FUS decir quién viene y quién no viene. ¿Y cómo lo estás viviendo humanamente, teniendo en cuenta tu cercanía ideológica, partidaria por fuera del movimiento sindical, con alguien como Bermúdez, con quien has militado en conjunto durante, qué sé yo, 30 años, capaz que más tiempo? Bueno, es un compañero que ha militado décadas, digamos, al frente de la Federación Uruguaya de la Salud, en sus consejos de salario, un compañero que además, creo yo que legítimamente, en nombre de la FUS, siempre nos ha ilustrado sobre la importancia del Sistema Nacional Integrado de Salud y que si el mismo no se sigue reformando desde el punto de vista de desmercantilizar la salud, que muchas veces se ha convertido en otro fondo más de acumulación y de riqueza para algunos en vez de un ámbito de satisfacción de una necesidad humana real. Él siempre ha aportado estos elementos. Obviamente que estas cuestiones nos ponen tristes, no está bueno que sucedan, por eso decimos que hay que investigar a fondo, pero con las garantías del debido proceso. Me imagino que los propios involucrados establecerán sus descargos al respecto, ¿no? Pero es una cuestión que, digamos, a nosotros nos permite estribar en un elemento de, podría decirse, educación ideológica de un movimiento que quiere generar las condiciones no solamente para que haya una estrategia de desarrollo, sino para vivir en una sociedad donde el leitmotiv de todo el funcionamiento social no sea la acumulación. Evidentemente que nos reporta la necesidad de tener la guardia en alto y educar, digamos, desde un punto de vista de la ética con que nos educaron a nosotros los viejos fundadores de la CNT. Para cerrar con este tema, las cifras que se desprenden de la auditoría que hizo la FUS cuando tomó estas decisiones son muchas y estaríamos mucho tiempo repasando números, pero bueno, hay cifras importantes en decenas de miles de dólares acumulados, también otras que se expresan en pesos, ¿no? Con respecto al caso de Bermúdez en particular, se manejan, por ejemplo, cifras vinculadas a diálogo, a viáticos asociados a viajes dentro del país, y bueno, y se dice que no hay comprobantes que respalden, por ejemplo, el gasto de 613.000 pesos correspondientes a viáticos. Un ejemplo que pongo. A lo que voy es, ¿alcanza con esa educación ideológica o sin perjuicio de la autarquía que vos mencionabas recién para entender cómo se relaciona el movimiento, el PIT-CNT con los sindicatos, debería irse a sistemas que garanticen la transparencia también? No sé si pasa por un tema de personería jurídica, de mecanismos administrativos básicos, sobre todo para las organizaciones de mayor porte como la FUS. ¿Falta algo de eso para evitar estos escenarios a futuro? Sí, es probable. Nosotros estamos siempre muy atentos, por ejemplo, a las observaciones, a los comentarios, a los aportes que nos ha hecho a nosotros la CENACLAF,
digamos, que tiene toda una serie de procedimientos que nosotros inclusive van hasta en la capacitación del personal administrativo que trabaja. Hay que saber que, digamos, la inmensa mayoría del movimiento sindical, que no es solamente el PIT-CNT, sino las filiales, tiene personería jurídica. Y nosotros somos hinchas de la personería jurídica cuando ésta respeta el principio justamente que establece la Organización Internacional del Trabajo, que es la autarquía en que el movimiento sindical se organiza y actúa. En el caso de la FUS, ¿la tiene? Pregunto porque realmente no lo sé. Eso. Ellos hace 2 años accedieron al formato de personería jurídica que no está vinculado al Ministerio de Educación y Cultura, sino al propio Ministerio de Trabajo. Que viene una norma del gobierno anterior. Exactamente. Pero hay muchas organizaciones que tenemos personería jurídica desde el 40 y pico que la ambientaba el MEC. Yo sí soy partidario de que en las formas, digamos, de administración, de una cuestión que es clave, porque hace al compromiso de los trabajadores con la lucha, obviamente se desarrollen todas las decisiones orgánicas que se haya que proveer, digamos, y los mecanismos que garanticen la mayor transparencia, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria y hasta el próximo diálogo. Un gustazo.